buen programa el día de hoy, así es que quédese por favor, regálenos una compartida como siempre. Nancy Morales, saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias a Pau Flores y a más banda que se va a empezar a conectar aquí a La Polaca. Le agradezco por favor su atención y fíjese que nos han estado llegando algunos pues reportes de actividad paranormal en la ciudad de Córdoba. Alguien me platicó algo que le pasó precisamente en el estacionamiento iba a decir de Walmart, pero no puedo decir la marca, ¿verdad? De Walmart, donde el chico que la semana pasada nos compartió una foto, bueno, había visto una como sombra, una silueta de algo. Eh, Han pasado mil cosas ahí en Walmart, le voy a platicar algunas de los que me comentaron, especialmente un taxista de esa base, de ese centro comercial, nos dijo algunas cositas, se las voy a platicar. Soy Ismael Vázquez, soy La Polaca Noticias TV, y recuerda que nos puedes seguir a través de, bueno, primero, a través de los canales de cable que nos transmiten, a través de canal 56 en la zona cañera, en Yanga, Cuitláhuac, Domelca, Cuichapa, toda esa zona bonita, gracias. También a través de canal de Alvisión en Cozolapa, Oaxaca y en Tezonapa, Veracruz, y a nuestros amigos de canal 17 en Songolondres y canal 18 en Rafael Delgado y Maltrata. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. ¿Tienes una historia? ¿Tienes alguna evidencia de algo que se apareció? ¿Alguna voz, psicofonías? Puedes compartirlas con nosotros, tenemos el teléfono abierto. En un instante más voy a recibir una llamada de Berenice, que fue la persona que nos compartió lo de los ROTS y algunas otras cuestiones. Tiene mucha actividad paranormal y nos va a platicar por qué es que ella vive esto. Si tienes una historia, márcanos. Nuestro número en la cabina es 271-172-6103. Ahí puedes, por favor, platicarnos tu historia. O bien, bueno, si nos estás viendo vía redes sociales, escríbela y ahí estarás tú, de verdad, apoyándonos a que la Polaca pues tenga más historias de terror. Y les voy a agradecer también a todos que nos manden un saludito y donde nos están viendo. Y por cierto, al máster de los horóscopos, que me los mande por favor vía WhatsApp, porque quedó de que nos lo iba a mandar y no me mandó los horóscopos. Si quieres escuchar tu horóscopo a medio programa, máster, estaremos leyendo los horóscopos. Gracias Nancy Morales por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de los distintos grupos donde nos comparten. Y bueno, ya vámonos ahorita con la primera historia que nos platicaron, y esto se desarrolla precisamente en la ciudad de Córdoba, en el Panteón Municipal. Alguien que está ligado al Camposanto, bueno, a uno de los tantos camposantos que hay, porque es el Panteón, el Zacatepec, el nuevo Panteón, el famoso Panteón de los Ricos, está el Jardines de la Paz y todas las zonas donde ha existido panteón supuestamente aquí en Córdoba. Bueno, pues de ahí han surgido historias. En el Panteón tenemos una historia del Panteón Municipal de Córdoba. Tenemos una historia de qué más. Bueno, ahorita se lo busco, gracias a quienes están compartiendo. También lo estoy compartiendo porque es necesario. Máster, queremos, bueno, reiterarles nuestro agradecimiento a Electrónica 1 Live por su producción y por ser parte ya de La Polaca desde que inició, de hecho. Gracias. Recuerde que está en Córdoba, Orizaba y Tustepec. Si usted necesita comprar desde un micrófono, no sé, un cable, hasta equipo de audio completo profesional, una guitarra, una bataca, el instrumento que usted quiera, como usted quiera, puede de verdad conseguirlo en Electrónica 1. Búsquelos en internet, electronica1.com, ahí le pueden atender, y si no, bueno, en sus direcciones, y usted ya los conoce en Córdoba, Orizaba y Tustepec. Y próximamente estaremos viendo la próxima semana a Tustepec. ¿O cuándo vamos a ir a Tustepec? Vamos a hacer un recorrido ahí con los amigos que nos han hablado de varias cosillas que se ven y que se aparecen. Aparte, Oaxaca tiene fama, igual que Veracruz, de que se practica mucho la brujería, de que se invocan a pues algunos seres o se hacen algunos amarres. Veremos. Pablo Reyes anduvo por allá, nomás que a él lo embrujó un mushe. A él lo embrujó un mushe y entonces ya después, bueno, una luche. Los aluches son como duendes, los mushes son, bueno, luego le platico. Vamos con historias. Antes quiero saludar, ¿qué dice? Bueno, saludos, gracias Pau Flores, Nancy Morales que nos está viendo. Dice por acá, hola Paulina Monterrosas. Paulina, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con tu tema? Por favor, platícamelo. Saludos Ismael Vázquez, dice Nancy Morales. Gracias por estarnos viendo, Nancy. Recuérdame de dónde me ves. Paulina Monterrosas. Ismael, ¿no te oyes bien? ¿Andas ronco o falla la señal?
Más bien hay que pagar el internet, siempre lo hemos dicho, ¿no? No, no es cierto, gracias por estarnos viendo. Y bueno, regáleme una compartida y un like. Y le puedo decir que es que tenemos muchas historias. Master, ¿te acuerdas de los audios que nos mandaron? Mandaron 4 audios más, ese lo puedo poner desde acá, Master. Sí, sí, a ver si usted logra distinguir algo. Me platicaron qué fue lo que pasó. Y eso se lo voy a preguntar a la autora de estos audios, bueno, a la quien captó estos audios. Me dijo, Ismael, yo estaba hablando por teléfono con una persona, bueno, mandando mensajes con una persona. Ahí está nuestro número, por favor, márqueme 271-172-6103 y platíqueme su historia de terror en la Polaca, el terror. Me dice que cuando empezó todo esto de los audios, ella estaba mandando mensajes vía WhatsApp y que vio una esfera plateada que iba avanzando en el aire y que chocó contra una planta y que lo lógico es que iba pues a como a explotar, si era de jabón o algo así, pero que en lugar de explotar, que tomó otro rumbo, como las bolas de billar que pegan en una esquina y van hacia otra zona. Y que mientras eso pasó, ella grabó algunos mensajes y un especialista en audio, fue que les cambió la secuencia porque resulta que el audio es solamente de 30 segundos, pero ya cuando lo transformó a tiempo real son 2 minutos. Y no fue ningún desfase del teléfono. Master, que tú sabes de audio, está medio complejo el asunto. Y de ahí surgen estos audios que le voy a poner por acá. Estos audios. No sé si alcanza usted a percibir. Hay en medio de estos zumbidos, hay un tipo de voces. Le puedo decir que son varios audios los que tengo. Solamente le he puesto muestras. Pero bueno, esto fue grabado pues en WhatsApp. ¿Se oyen algunas cosas, Master? Sí, se escuchan algunas psicofonías. Y bueno, esto viene a colación porque la persona, por momentos se escuchan algunas cosas. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues a propósito, le puedo contar que se han grabado algunas cuestiones y vamos a hacer una investigación este fin de semana. Ya hablé con la persona que nos ha estado proporcionando este material y vamos a ir a grabar para ver qué es lo que pasa en ese lugar y bueno, que nos explique, aunque ahorita en unos instantes vamos a tener una llamada y nos va a platicar por qué hay actividad en su hogar y qué otras cosas ha visto, que la verdad es que son pues cuestiones fuera de lo normal. Por cierto, que no sé si ya nos esté viendo Abraham Abdalá para que nos diga qué opina al respecto. Anaí Ortega, saludos, gracias por verme y más banda que se está empezando a conectar. Y bueno, gracias de verdad por ser parte. Master, ¿tú qué sabes de audio? Dime algo al respecto. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que la reproducción o el audio, el mensaje que se grabó es de 30 segundos, pero a la hora de pasarlo son 2 minutos. Como si se hubiera roto precisamente la frecuencia o algo hubiera pasado, y entonces eso se hubiera escuchado. Le paso un pedacito en lo que el máster que edita audio y por cierto edita muy bien. Te comento lo siguiente. A ver, sí. En la compresión del audio, ajá, puede venir a lo mejor en algún formato. El audio puede venir en formato MP3, WAV, Opus y todo eso. Sí, claro, cualquier formato. Cualquier formato. Pero a la hora de la transformación, o sea, por ejemplo, la captura es captura y es tiempo real, no hay forma de que se extienda. No sé de qué manera se haya registrado, si fue un determinado tiempo y que se transforme a una extensión. Ahora, lo que sí se haya comprimido. Lo que sí puedo hacer es aletargar el tiempo, bajar el pitch, que es como se le llama, bajar el pitch,
para hacerlo más largo. Sí, cuando el espectro se abre más, ¿no? Cuando, Para quienes saben de audio. Tú, por ejemplo, que vienes de, como los famosos discos, ¿no? Los de 33, de 45. Okay. Entonces, eso pudo haber sido, y que precisamente al hacer esa transformación se extienda de tiempo. Pero estamos de acuerdo que en medio se escuchan otras cosas. Claro, por supuesto. Definitivamente en medio de lo que le acabo de pasar, se escuchan otras cuestiones. Nos van a mandar audios originales para poderlos analizar, Máster. Me decían que si teníamos alguien que supiera de audios, pues bueno, creo que sí. Y digo, tengo bastantes más, le voy a pasar una muestra más pequeña y ya de ahí voy a tratar de platicar con las personas. Es que definitivamente son muchos los que me han mandado. Y bueno, en medio se pueden estudiar mil cosas, pero bueno, vamos a tratar de analizarlos y de lo que vaya saliendo, pues le vamos a platicar a usted. ¿Qué pasó? A ver, dice, saludos Ismael, gracias. Bueno, dice Leonel García, saludos Ismael, pregúntale al güero Rodolfo de la Brigada 140. Tiene buenas historias de dónde vive y en su casa. Vamos a preguntar al güero. Gracias, saludos, bella noche, Isma. Gracias, María Isabel Ramos. Alejandra Cepagua, salud. Alejandra Cepagua, platícame. En la sierra de Songolondres hay muchas historias de gente que se aparece, de brujas. Incluso había alguien que me decía de avistamientos de ovnis. Tú debes de tener alguna historia ahí en Tequila, por favor. Ale Bermejo, hola Ismael, buenas noches, Dios te bendiga. Ale Bermejo, platícame una historia, yo sé que también tú sabes historias. Mucha banda, fíjese que me dice, oye Ismael, te quiero platicar esto, pero ya cuando estamos por grabarlo o por pasarlo, como que les da un poquito de pena o temor, o hay quienes piensan que se pueden abrir portales. Yo creo que usted pues debe de estar primero en paz con Dios, no tenga miedo, y en segunda, bueno, pues comparta por favor lo que estamos viviendo. Saludos a Abraham Abdalá, yo sé que nos está viendo, en cuanto pueda que nos comente qué es lo que está pasando en esos audios, que se pudo haber grabado, aunque le recuerdo que ya aquí en La Polaca, y no he analizado el último audio, donde un amigo, Luis, nos marcó, nos platicó una historia, y le pregunto, de verdad lo que nos ha pasado, oye, ¿quién está contigo? Si en unos niños me dicen, no, es que estoy solo, mis hijos creo que están dormidos o algo así, y estoy hablándote solo. Entonces hemos grabado psicofonías y las vamos a analizar ya con calma para nuestros amigos de La Polaca, por favor. Gracias por la dirección que nos dan a la hora de esto. Oiga, voy a hacer una llamada. Berenice es una persona con la cual estuve platicando. Berenice un día vio La Polaca, nos empezó a seguir y le gustó el programa, y ella tiene mucha actividad paranormal. Le voy a marcar en este momento para que nos platique algunas cuestiones. Por favor, ponga atención, porque tiene mucho material y bueno, tiene muchas cosas que platicarnos esta mujer que es de aquí de Córdoba, Veracruz, y que, bueno, pues tiene bastantes historias para todos nosotros. Bueno, Berenice, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Israel? Ismael, buenas noches, Berenice. Berenice, bueno, primero te agradezco el que nos estés tomando Al contrario, yo les agradezco a ustedes que me tomen en cuenta. Berenice, de entrada, bueno, quiero agradecerte. Eres una mujer que ha vivido de cerca lo paranormal. Así es. Esa foto que estoy viendo a cuadro, con una libélula, pero también tienes con mariposas. ¿Tiene su razón de ser esto? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo mis propias explicaciones, ¿no? Lo que te comentaba yo hace un rato. Nosotros, bueno, yo desde hace 11 años practico lo que es la medicina ancestral y hago ceremonias de ayahuasca. Hago quiere decir no que yo las organice o que yo las lleve a cabo, ¿no? Sino que participo en ellas. Y esta medicina es sanadora, se supone que hace una cuestión introspectiva dentro de ti. Ajá. Y pues vas sanando cosas, ¿no? De tu pasado, a veces te vas a otras vidas. Es impactante, digo, podría estar toda la noche hablándote de eso,
Pero al punto que yo quería llegar, que era lo que te decía, es que definitivamente tu mente se abre y entonces pues muchas cosas empiezas a ver de distinta forma, como esto, por ejemplo. Es lo que te iba yo a preguntar, porque Sí, Berenice, yo te quiero compartir, ya lo dije en alguna ocasión aquí en La Polaca, yo sí, tengo una cuestión que desde que falleció un familiar, sí, cuando estoy en momentos de aprieto, y no lo había notado hasta poco después, lo fui viendo con el paso del tiempo, se me las libélulas, presentaban no los específicamente colibríes. unas mariposas También, de, sí, de determinado color, o sea, ni siquiera dices, sí, varían o algo. Y luego en lugares inverosímiles, o sea, sí, donde, por ejemplo, dices, sí, en no las hay una recámaras o planta, algo, no sí, hay sí, sí, nada, sí, 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 exacto, y aparece una sí, mariposa. Para ti, así ¿qué es. explicación tienes tú que precisamente practicas este tipo de cuestiones que son más a lo espiritual, a lo que trasciende de una persona? Pues mira, por ejemplo, en el caso de las libélulas, el significado de su vida tiene mucho, ahora sí que mucha, ¿cómo te diré? Mucha importancia, porque Ajá. pues empiezan como gusanos, mismo caso que las mariposas. Entonces es la transformación, es el cambio, ¿no? De una etapa a otra. Significativamente para nosotros es el cambio de la vida a la muerte, ¿no? La trascendencia de un plano a otro. Entonces tiene mucho que ver la connotación para nosotros, como por ejemplo, se relaciona mucho con nuestros familiares fallecidos. Es lo que te voy a Y decir, Berenice, pudiéramos estar sí, hablando de la manifestación de alguien o de un ser, sí, de alguien que está ahí. sí, yo creo firmemente en ello, porque tengo muchas historias de amigas que me dicen, ¿sabes qué? Mi papá se fue y así, y todos los días en la ventana llega un colibrí y me toca con su pico. Y dices, bueno, Ok. que pase una vez, puede ser, pero tú me lo acabas de decir ahorita, lugares inverosímiles y aparecen, ¿no? A mí me pasa con las libélulas, a veces estoy encerrada en mi cuarto y de repente aparece una libélula y han llegado a morir millones, bueno, no millones, ¿verdad? Pero muchas en la almohada de junto, o sea, despierto y y me ha pasado como 6 veces, ya no es una casualidad, ¿estás de acuerdo? Así es. Oye, pero Uh-huh, aparte, ya con esto que platicamos de esta medicina ancestral que te gusta uh-huh, fomentar y en el cual participas, y en el cual sí, próximamente participaremos, por cierto, eh, perfecto, surgen varias cuestiones. sí, El hecho de elevar el espíritu, el hecho así de, es. de- de abrirse a cuestiones que a veces a simple vista y en la vida cotidiana no vemos, hace que se Totalmente. abran portales también. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Una de las cosas que no me espanta es justamente es esa, que veo que específicamente cuando termino una ceremonia me empiezan a suceder cosas. Te pasé por ahí una foto de un hada. Ajá. Entonces, esto fue 2 días después de mi última ceremonia. Y específicamente después de esta ceremonia, pues pasaron muchas cosas, tanto cosas buenas que se pueden tomar como buenas, como cosas que se pueden tomar como malas, porque hubo un momento en el que encontré moretones por todo mi cuerpo, y es algo que tú haces acostada, o sea, no me golpeé, no me lastimé de ninguna manera. Esas fotos no te las mandé, Ok, no, no, pero pero por ejemplo, estamos viendo a cuadro ajá, esta fue tomada también ahí en tu casa. exacto. Ajá. Estabas ahí tranquila No, y de momento esa viste. fue en casa de una amiga, déjame te Ah, digo, ok. estábamos desayunando. Ajá. Y de repente me paré con la cámara y la empecé a perseguir y me dice mi amiga, ¿qué te pasa? Le dije, espérame, yo la veía brillante, ella no la vio. Entonces, claramente es esa apertura que te queda, ¿no? Incluso hay muchas cosas que a veces escuchas que el resto de la gente no escucha. O sabes también qué me pasa, no me pasa siempre, pero Ajá. hay gente que de repente me presentan. La última fue una chica y cuando le di la mano le dije, ¿sabes qué? O sea, el chavo por el que estás clavadísima, te va a buscar, ya no lo busques. O sea, tú tranquila, es lo único que te puedo decir. Me dice, ¿de dónde sacaste eso? Le dije, no sé, me cayó el 20 ahorita.
Y a los 2 meses me habló y me dijo, oye, ¿eres bruja o qué te pasa? Me dice, hice exactamente lo que me dijiste y ya me buscó. Digo, no sabía yo nada de ella, no la conocía. Y a veces me pasa con la gente, ¿no? Que saludo a alguien y cuando las agarro, si están enfermos, algo me duele de lo que a ellos les duele. Es algo que me ha pasado ya muchas veces. Con mi hija específicamente, si le duele la cabeza, le quito el dolor de cabeza, pero me lo pasa. Oye, Berenice, en Uh-huh. este caso, quienes practican este tipo de ritual del que estamos hablando, Sí. eh, ¿pueden entablar una relación quizá con seres de otra dimensión? No sé cómo decirlo. O bien, como decíamos, se abren portales y puede ser también no Sí. precisamente con un ser bueno o no con alguien que esté en paz. Ok. Es bien importante y eso ahora sí que es importante recalcarlo, que sea con alguien profesional, profesionales que vive dentro de este tema, porque antes de la ceremonia antes de la ingesta o comunión que le llamamos, se Okay. hace un ritual de apertura y se pide protección. Entonces solicita la protección del agua, de los 4 elementos, de las montañas, de todas las que se le ocurren al chamán. Y él mismo dice, puede llegar uno, o sea, estamos invitando a todos, pero puede solamente llegar uno. Ese uno que llega es el que nos va a cuidar, es el que va a hacer que nada malo se nos pegue, ¿no? Ok. Pero si hay alguien que no va en la misma intención, va por morbo o no hizo dieta, porque hay que hacer dieta, no hay que ingerir alcohol, no hay que comer carne, no hay que tener sexo durante un tiempo de preparación. Si alguien viola estas reglas, pues es factible que sí se presente algo, pero se le presenta a esa persona. Hay gente que tiene viajes muy, muy duros, muy difíciles. Pero, Los oyes oye, gritar y todo, ¿ese tipo porque de viajes son hacia otras vidas o en la historia? fíjate que hemos notado que Ajá. la abuela que le llamamos te da lo que necesitas. Hay gente que ha ido a vidas pasadas, hay gente que ha ido al vientre Ajá. y encuentra que dentro del vientre de su mamá tuvo un daño que le ocasionó Que cambió muchos su problemas historia. durante su vida. Exacto. Como también hay gente que ha ido y lo comentan, ¿no? No, yo me fui a Marte, yo hablé con extraterrestres. A mí me ha tocado ver elementales, muchos elementales Oye, en y este caso, pájaros, sí, sí, que tenemos me alguna, hablan. perdón que te interrumpa, Berenice, en este caso, por ejemplo, tú tenías ahí unas imágenes de unas pisadas. Así es, Esto, elementales. esto pudiera Uh-huh. ser precisamente de algún ser, algo que se abrió y que se quedó Claro, presente. sí, sí, ¿Has sí, sí, visto sí. algo o solamente las pisadas? Hay como, ¿qué nos puedes Yo no explicar? vi nada. Ajá, Casi siempre trato nada más de tomar las evidencias. ok. No hago un juicio, trato de no meter sí, juicio básicamente para no caer ni en el miedo ni en el ego, ¿no? Porque luego también el mismo ego te hace jugadas muy pesadas. Me gusta compartirlo porque finalmente no son cosas feas, ¿no? No me ha pasado algo por ejemplo, que me jalen el pelo o que me Que jalen te los ataquen. pies durmiendo. Ajá, no, nada de eso, nada de eso. Y me siento muy cómoda, ¿sabes? Aquí en la casa, que como te comentaba yo, es una ex hacienda. Sí, pasan muchas cosas, a veces muy seguido, a veces no pasa nada. Ahí en esas fotos que están pasando, bueno, que pasaron, Ajá, es que creo que se desfasa un poco el tiempo, ¿verdad? así Entre la es. llamada y ajá. Yo acabo de limpiar, creo que por ahí se ve la humedad del, del, de la, del trapeador y encima se ve la pisada de lodo, o sea, acababa de suceder. Mi abuela decía que no era bueno limpiar de noche, creo que esa era la explicación. Ah, se estaba limpiando anoche. Oye, Berenice, Sí, digo, queda abierta la invitación pues, también para que estés un día en el programa, cuando pero gustes. Muchas gracias. yo te quiero preguntar sinceramente, Sí. tú que vives todo esto, pero que no has visto a nadie, Uh-huh.
esto que tú vives es presencial y es real y es tuyo, es tu material. Sí, Pero ajá, hay mucha charlatanería también en estos temas. Tú lo acabas de puede ser, decir, sí, no vayan con cualquier chamán, hay personas preparadas, porque aparte, así es. literalmente, como a veces se dice, nos podemos ir en el viaje. Mira, es muy difícil. La única manera de que se queden en el viaje es combinando drogas, Ok, porque una de las reglas de la dieta que se tiene que hacer es o sea, tienes que decirle al chamán, estoy medicada porque soy esquizofrénica. ok, Entonces, si es medicamento de control u otras drogas sintéticas, sí se lo tienes que decir. Hay ok. gente que no lo hace y efectivamente se quedan en el viaje porque no es compatible la medicina con este tipo de drogas sintéticas. Y entonces sí quedan dañados, por supuesto. Pero durante el viaje, durante lo que te toca ver, casi siempre son cosas que tú puedes soportar, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y muchas gentes que yo he visto terminan felices. Hace poco nos tocó convivir con una señora de 70 años y todos dijimos, no hombre, esta señora trae una carga de vida, Ajá. y cuando nos compartió fue creo que la más bonita que yo he escuchado, porque dice que ella había bailado con Jesucristo. Y terminamos todos diciéndole qué envidia. O sea, eso fue lo que ella vio, eso desde su punto de vista y educación religiosa fue lo que le tocó. Pero Oye, quiere decir Berenice, también que está bien con Dios, ¿no? Que Ber- está bien, Berenice, que está tranquila. Berenice, perdón que te interrumpa. Oye, Sí, es que me recordaste un sueño que tuve hoy en la madrugada. Me desperté a las 4:30, 30 y tantos, 4:44. algo casi, y y estaba yo en una representación, según yo, ¿no? Una representación de la Pasión de Cristo, según yo. Me acuerdo perfectamente de los detalles y Pues cuando, déjame y te digo algo. ajá, Es muy factible que hayas estado, ¿eh? Tu bueno, pues doble cuántico te puede llevar. Ajá, es sí. que alguien que por cierto está aquí en el set hoy, Sí, cuando se va Jesús con la sí. cruz y la gente va y les decía yo, es que me acuerdo hasta de la túnica, los colores, me acuerdo porque me desperté al instante, Claro. este, se me acercó Juan y se me acercó María, la madre de Jesús. Híjoles, qué Y los padre. dos, y los dos venían llorando, Sí. llorando con ojos hinchados, y los dos son seres que yo conozco en esta vida. Y claro, y puede ser, por supuesto. Sí, 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 Entonces, sí, 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 sí. tremendo lo que me estás diciendo, pero bueno, habrá que estudiar Sí, más a mira, un día que profundidad. platiquemos, te voy a hablar un poco de eso, del doble cuántico. Esto del doble cuántico yo lo descubrí porque además en los viajes recibes información. A mí me han abierto mis registros akáshicos, yo sé que fui en otra vida y me hablaron de mi doble cuántico. Cuando yo salí de mi Sí, ceremonia y empecé a buscar información en internet, existe, tu doble cuántico es tu yo ancestral, o sea, el que ok. anda puede ir y venir como quiera, puede viajar en el tiempo, o sea, la distancia, el tiempo, no existe para tu doble cuántico y tú puedes pedirle información incluso y te puede llevar a la solución de tus dudas o problemas. Entonces, si es Berenice, verdad que que, tú viste eso, ajá, probablemente ahí estuviste. pues qué padre haberlo visto tal y estaba yo como espectador a un lado. Hermoso, ¿no? O sea, no hermosa me No, claro, imagino que ver cómo moría, pero el saber pero de el ahí, saber que estuviste ahí, o por lo claro, menos que te por trasladaste, supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Berenice, te agradezco que me hayas tomado la llamada. Te El agradezco a ti, fin de semana yo creo vamos a estar hablando claro que sí. varias cuestiones ya más en forma. Ujú, eh, yo creo, y siempre lo he dicho, que no existen las coincidencias. por supuesto. Por algo Yo estamos también pienso lo mismo. en este de paso en este mundo y en este momento de la Así es. historia, y por algo nos encontramos y por algo te Para tenemos algo, ahí. claro que sí. Y yo creo que vamos a sacar cosas muy buenas. Yo lo he dicho y lo sostengo, lo digo siempre aquí en La Polaca, yo no he visto nada fuera de lo común, ni me ha pasado nada, nada que yo haya considerado extra normal, pero he tenido Claro, mucho contacto. a lo mejor no lo has visto, pero todos los días pasan cosas. Sí, a lo mejor no volteé y ahí estaba, o ahí estuvo Exacto, y no le di exacto. la dimensión que era. Pero lo vamos a platicar Así con es. calma. Berenice, Claro que sí. te agradezco Me dio mucho totalmente. gusto saludarte, que tengas bonita noche, muy bonita noche para tu auditorio y estamos en contacto. Nos hablamos con calma mañana. Gracias, Claro que Berenice. sí. Hasta luego. Besos a todos. Bye, Bye. gracias.
¿Cómo ve usted? Oiga, está buena esta historia, le vamos a dar seguimiento y de lo que vaya saliendo, pues obviamente vamos a ir transformando. Adán Reséndiz, ¿por qué me mandas en este momento esto? Ahorita veo, porque vamos a ir a un corte quizá al final y si no, pues ya lo pondremos el viernes, lo que me acabas de mandar. Bueno, le agradezco de verdad a todos el favor, su atención. Seguimos en La Polaca, está bueno el tema, tengo algunas historias que me mandaron, pero voy a ir a un corte y regreso. Estamos en La Polaca del Terror. Regreso. A quienes nos están sintonizando, gracias a quienes nos ven a través, lo hemos dicho siempre, de nuestros amigos de Canal 56 y bueno, aquí todos, La Polaca, la Electrónica 1 Live que nos comparte. Le quiero decir que, sin engancharme, pero ya lo he platicado aquí en La Polaca, ahora con lo que me decía Berenice, también el tema cuando va a pasar pues si no una desgracia, sí, alguna enfermedad fuerte en algún conocido, en algún familiar, tenemos como una plaga ahí en la casa de todos ustedes. Haga de cuenta la pared que usted tenga a su derecha, imagínensela llena de hormigas, de pequeñitas, toda llena de hormigas, pero llena, sí, pero bastantes, sí, y son 2, 3 días que aparecen y están ahí. Entonces, hay esa circunstancia de que se nos han presentado en varias ocasiones. La verdad es que nos ha sacado onda, pero podría ser alguna premonición, podría ser alguna circunstancia extra. Y bueno, de ahí viene lo de la mariposa, sí ya lo había yo platicado. Quienes me siguen en mis redes sociales, por cierto, siga a Ismael Vázquez en Facebook, siga La Polaca Noticias en la fanpage, que es donde se genera esta transmisión. Y bueno, a través de YouTube, de Twitter, todos en La Polaca, @La Polaca Noticias. Y finalmente en Instagram como Ismaelito1. Yo he comentado que hay unas mariposas, especialmente las que son estas rayadas, no recuerdo cómo su nombre, que son unas rayas amarillas y negras. Estas
hay una mariposa que generalmente se me presenta y de verdad tengo fotografías en distintos momentos. Las voy a empezar a subir, fíjese, las he tomado. Yo siempre le he hablado a las mariposas. Es una locura si usted quiere, pero le he hablado. Le he dicho, traigo mi cámara y le digo, déjame tomarte una foto. Y le he dicho, gírate. De verdad, a veces digo, estoy loco. Y me han dicho quienes van conmigo, está loco, ¿cómo se va a girar? Y a veces se ha girado y es una mariposa que trae una ala rota. Es la que se me presentó. ¿Por qué? Quizás sean 5 mariposas con alas rotas que he visto, pero ya me ha tocado. Puede ser algún mensaje, puede ser alguien, como decía Berenice, que está con nosotros. Pueden ser 1000 cosas. Estamos en la Polaca del Terror. ¿Sí tenemos audio máster de música? Sí, porque a veces me dicen que no pueden dormir por la música, pero a mí me encanta que esté sonando la música. Pau Flores, gracias por estar con nosotros. Adán Rasmussen, que dice, buenas noches, Ismael, te pasé un video. Gracias, te decía yo, se me complica, pero si no, a partir del viernes lo pasamos, gracias. Le voy a leer una historia que me compartieron vía WhatsApp. Antes quiero agradecer, es que se me barren todos los saludos. Quiero agradecer a quienes han estado con nosotros. Hoy ya llevamos 46 minutos de programa, Master. Tan rápido. Se nos está pasando muy rápido el programa. Pero bueno, gracias a quienes nos están viendo. Abraham Abdalá hoy nos ha reportado. Yo no sé qué le pasó, pero bueno, me dijo que tenía una reunión muy importante. Y bueno, decirle que aquí estamos. Me marca cosas distintas, ya no sé a cuál creerle aquí. Bueno, a ver, dice, te mandé algo inbox, a ver, vamos a ver esta historia que le quiero platicar. A ver, ¿dónde está? A ver, aquí está. Dice, hola Ismael, así empieza, aquí está. Hola Ismael, buenas noches. Te quiero platicar algo que me aconteció hace poco, tendrá como 3 o 4 semanas, y fue precisamente después de ver tu programa. Yo no puedo dormir porque sufro de insomnio. La vida, el trabajo, pero sobre todo las preocupaciones que me han dado la pandemia han hecho que duerma muy poquito. Ese día acabó la Polaca, bien me acuerdo, y me quedé viendo mis redes sociales. Ya sabes que te quedas en el Facebook y en el Twitter y todo, y me dieron las 3 de la mañana. Muchas veces lo he platicado ya y me dicen que quizás la sugestión de ver programas como este, o bien porque estaba yo escuchando psicofonías y otras cosas. La cosa está en que eran pasadito de las 3 de la mañana. Y ese día, claramente, delante de mí, pasó una sombra negra, de esas que dicen ustedes, que puede ser un ser no tan bueno. La primera vez que la vi, la verdad es que no le puse atención y me dio risa para mí misma. Pensé, esto es una locura, no lo estoy viendo. Pasaron como 10 minutos, se cayeron algunas cosas y yo menos creía. Decía, esto es por estar viendo tanta tontería. Pero al poco rato, para eso estaba yo con una luz muy, muy baja, había una sombra negra, la estaba viendo de frente y estuvo ahí como 30 segundos. Ahora, después de ese suceso en la noche, he dormido menos y me ha parecido ver ese ser o esa silueta negra en varios lugares, aún en el día. Le puedes preguntar a Abraham Abdalá qué puede ser. Mire, me quedan 6. Lo que yo recuerdo, a ver si Abraham Abdalá nos estás viendo, me puedes platicar. Nos ha dicho que hay un tipo de seres obscuros que a veces se presentan. Si no mal estoy ahí, si estás ahí, Abraham Abdalá, por favor, coméntame qué puede ser. Y no necesariamente son
bueno, es que ningún ser que se presente en la noche es bueno, pero que pueden ser malignos, o puede ser algo, algún trabajo, algo que esté pasando. La verdad es que, Abraham Abdalá, ahí sí te voy a pedir si me puedes orientar al respecto para decirme qué pudiera ser lo que está viendo esta persona. Y lo que sí, yo sí te puedo decir, César Trujillo, saludos, gracias por verme. Lo que sí te puedo decir es que, más tenemos problema en la transmisión, ¿me dice alguien? ¿No? Saludos Ismael, excelente programa. Sergio Sánchez, platícame una historia. Sergio, nos acaban de invitar a una investigación para el sábado, ojalá puedas ir con nosotros, acerca de personas que han hecho viajes y que han en el tiempo o que han abierto portales. Ojalá nos puedas acompañar, Sergio, gracias por vernos. Hola Isma, buenas noches, gracias. Ay, se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. Bueno, pedirle por favor a por ahí Abraham Abdalá. Es difícil, es difícil. Bueno, Sergio, también tú has leído y has escuchado, Sergio Sánchez, que lo estás viendo, acerca, en resumen, de esa historia que acabo de platicar, de un ser obscuro. Bueno, ya me acordé, perdón, disvarié por momentos. No se enganche usted con la superstición. De verdad, termino el programa, yo me he ido a dormir tranquilamente después del programa en el nombre de Dios, siempre en el nombre de Dios. He estado dormido y me ha hablado amigos, amigas, especialmente mujeres, que a veces creo se enganchan más con el tema. Me dicen, oye Ismael, ¿dónde estás? Y yo, pues durmiendo, ¿no? Son las 2 de la mañana. Ismael, es que no puedo dormir desde que acabó la polaca, porque escuché esto, porque me imaginé todo eso, o ya empecé a ver cosas. Es lo primero que yo les digo. Abraham Abdalá ya nos lo dijo también aquí, el 90% de las cosas que vemos y escuchamos tienen razón de ser. Solamente un 10% no lo tiene, y ahí es donde está el misterio y donde está lo extranormal. Por favor, de entrada no se sugestione, pero le decía yo, y Sergio, si nos estás viendo tú también, que lees mucho y te gusta investigar acerca de ese tema, una persona que dice que después de ver la polaca, bueno, a las 3 de la mañana, 3:30, algo así, 3:10, vio una sombra oscura pasar, y después nos dice que la vio parada de frente, así, y que bueno, con el paso del tiempo ahora, eso tiene un mes para acá, dice que ha visto esta sombra oscura en el día o en varios lugares donde se encuentra. ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que qué es este ser que lo está siguiendo? ¿O no es un ser, es una superstición? ¿O de plano abrió un portal, como lo hemos dicho también? Que es difícil también abrir un portal. Usted, le digo, no se enganche. No todo necesariamente es malo, no todo necesariamente es algo extra normal. Pero hay mucho de misterio. Hace un rato, y más yo quería recuperar un poquito, porque para quienes nos están viendo, la imagen que capturó Berenice. Berenice es una persona que nos mandó ya bastante material aquí de Córdoba. Ella vio algo que la persona con la que estaba no, que es un hada, y no sé si podemos pasar la imagen del árbol, la completa. Bueno, ahí está, esta es la imagen ya cercana con el zoom. Pero esta mujer nos dice que estaba platicando con una amiga y que de momento tomó esta imagen porque vio esa luz, y su amiga le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, es que estoy viendo una luz, y ella intuye que por la forma que tiene en ese árbol, si lo alcanza a ver, es que la fue siguiendo, que vio un hada. Y esto después de hacer algunos rituales ancestrales, medicina ancestral, pero también rituales ancestrales acerca de medicina, pero sobre todo para poder los ayahuascas, me decía que son los rituales ancestrales que hace, y después de esto me platica que quedan como portales abiertos, y es por eso que empieza a ver ese tipo de circunstancias. Ya veíamos lo de las pisadas, la pisada más corta, y bueno, aquí el máster nos señala la zona donde se alcanza a distinguir esta luz extraña que solamente ella vio, pero que quiso captar con su teléfono y nos lo comparte para la Polaca Noticias. Y bueno, ahora sí, máster, si me puedes regresar a la imagen de donde está acercada, para que puedan visualizar esto que aparentemente es un hada y que se presenta y lo toma, por cierto, Berenice, con quien vamos a platicar este próximo sábado, y vamos a tener una investigación. Vamos a ir a grabar y a ver si podemos rescatar algún tipo de psicofonías, o si tenemos también más circunstancias. Ahí ella nos mandó una imagen, máster, y también se la quiero compartir al público si la tenemos, de algunos objetos voladores, algunas luces en el cielo,
Y es que le puedo decir que en Córdoba, desde donde se surge la señal de este programa, bueno, en Córdoba hay bastante actividad paranormal y de ufología. Ya me agregaron a 2 grupos de expertos en este tema, donde me dicen, bueno, Ismael, es que incluso puedes tener un acercamiento perdone la ignorancia, no recuerdo si es del tercer tipo, que es el más cercano, y puedes tener contacto con algunos seres que probablemente sean de otros planetas. Como siempre, no es que sea escéptico, no me ha tocado, pero sí me están mandando este tipo de material y yo le quiero decir a usted que vamos a hacerlo, vamos a tratar de entablar la comunicación, vamos a grabar lo que se pueda, porque nos dicen que en algunos momentos no hay permisos para ver o para grabar ese tipo de cuestiones, pero sí, esto es lo que nos están enviando Córdoba y la región, digo, el volcán Pico de Orizaba, algunas regiones donde hay lagunas, se han visto naves y ha habido presencia extraterrestre, según nos dicen quienes conocen del tema. Bueno, pues se lo vamos a empezar a traer a todos ustedes para que por favor nos digan, por ejemplo, si alguien nos quiere comentar también al respecto de estas imágenes que le estoy pasando a cuadro, bueno, pues las tenemos algunas en exclusiva para La Polaca, otras que han estado en redes sociales, pero son del mismo autor. Bueno, pues gracias. Dice en lo que estamos viendo estas imágenes de Sergio Sánchez, lo de la sombra que persigue a esta persona, siempre es a la misma hora. No, nos dice que fue en la noche, pero que ahora la ha visto en el día y en algunos lugares. Y dice que sí va a la investigación, Sergio, para ir a ver este lugar donde pues, se han grabado muchas cosas. Es el lugar donde aparecieron lo de las pisadas. De hecho, nos contaba Berenice, y ojalá quien no vio la primera parte del programa escuche la llamada y están apareciendo las fotos a cuadro. Pueda ver, nos dice que acababa de limpiar y se aprecia la pisada. Dice, el cero, quien formó esa pisada, lo hizo inmediatamente de que ella limpió. Estaba frente a ella, aunque ella no lo percibió. Y bueno, de ahí surgen varias de las cuestiones. Oiga, ya casi nos vamos, 271-172-6103, para que nos marque y nos diga qué opina de todas estas historias. Está bueno. Samuel González, saluditos. ¿Dónde andas, Samuel González? Platícame una historia de terror. No me digas que no te han asustado en las noches, tú que trabajas de noche. No me digas que no ha habido cosas extrañas ahí con tus compañeros que hayan visto. Gracias. Teresa, gracias. Andrea, gracias por vernos. Martín Flores, gracias por vernos y gracias a la familia Flores que siempre nos ve y nos comparte. Abraham Morales, gracias por seguirnos. Betty, gracias por seguir también a La Polaca y más banda que poco a poco. Armando Ramírez, gracias y más bandita que nos está compartiendo. Perdónenme, me dicen, es que nos mandan mis saludos. Bueno, discúlpenme, pero bendito mi Dios, como nos los pasan por varios lados, a veces no los tenemos para todos ustedes. Gracias por las compartidas, de verdad. Y bueno, hay mucha tela de donde cortar. Quiero decirle gracias a Carly del Ángel, que siempre nos sigue. A ti y a tu familia, Carly, gracias. Yo sé que ustedes viven actividad paranormal ahí en la zona 20 de noviembre. Si nos gustas platicar algo más, adelante, gracias. César Trujillo, Canal Tezonapa, la banda de Tezonapa, siempre se me barre. Oiga, y antes que se me olvide también, agradecer por acá obviamente a nosotros La Polaca, a mis amigos de Electrónica 1 Live, que es nuestro patrocinador, por acá, Canal 56. Obviamente, mi casa productora desde hace mucho tiempo. Adán Reséndiz, La Gran Diferencia, tienes un evento, ya sabes que de toda la vida Adán Reséndiz, mis amigos de Exprime Publicidad, y más aquí atrás de mi mano estaba Hotel HB, a quien le agradezco, pero sobre todo, claro que a Electrónica 1, aquí abajo, que es quien nos hace la producción de La Polaca, pero aparte está en Córdoba, Orizaba y Tustepec, y donde usted puede adquirir todo tipo de instrumentos musicales, equipo de audio, y bueno, mil cosas más. Todo lo de cable, todo lo que necesite el músico, ahí está. Katy Contreras, gracias por tu saludo. Leonel García, gracias. Hugo Méndez, gracias por vernos. Dani Gallardo, gracias por vernos. Dice, saludos Isma, gracias María Isabel. Sergio, te comentaba que no es a la misma hora lo de la sombra. Si tienes... ¿Qué? Ok, dice que, oye Ismael, ¿qué hay de cierto de que ese tipo de sombras pueden ser trabajos negros que te han hecho? Un servidor lo desconoce, Abraham Abdalá, si me estás viendo y me puedes decir. Hace tiempo nos platicaron una historia y se me quedó muy grabada porque hemos andado
buscando a la persona que nos la contó y no la hemos logrado contactar. De unos 15 años en el Salón Flamingos aquí en Córdoba. La persona que nos contactó nos dice, le platico la historia de volada, el famoso, el hombre negro de Flamingos, le titulamos esa historia después. Hubo unos 15 años, la persona que nos contactó fue a los 15 años con su familia, y durante toda la fiesta, el show del vals y todo, vio que la niña que cumplía 15 años tenía a un lado a un guarura, todo de negro, hasta cubierto de la cara de negro, que la andaba siguiendo para todos lados, incluso en el baile, estaba junto. Y la persona que nos contactó, que me contó esta historia, nos dijo que le fue a decir al papá que pues no era necesario que anduviera el guarura atrás de ella. Y el papá le dijo pues que no había ningún guarura y no había nada. Y entonces él le fue a decir a su familia, oiga, ¿qué creen? Me acaba de decir el papá que no es cierto del guarura. Y la familia también le dijo, es que no hay ningún guarura y nadie ha seguido a la chica. Y en ese entonces nos decían quienes conocen de estos temas que probablemente alguien había hecho alguna invocación o algún tipo de trabajo oscuro pudiera ser, o de protección, para que ese ser anduviera cuidando a la chica. Y obviamente pues no todos tienen la opción de poder ver cuando se manifiesta algo. Eso fue lo que nos decían. No sé si sea el mismo caso de lo que estamos viendo con el relato que nos dieron acerca de esta mujer que dice que ahora lo ve a todas horas. La verdad, siempre me quedo con la parte de que debe existir una explicación cuerda, aunque últimamente se han encargado de hacernos ver que hay mucha actividad y muchas cosas que no sabemos y que no podemos explicar. Gracias a quienes nos siguen compartiendo. Ya nos queda un pedacito de programa y pues antes, si alguien tiene una historia más, si no, quiero decirle que me preguntaron qué hay de cierto que en el Panteón Municipal, ya no le platicé la historia del Panteón Municipal de Córdoba, yo creo que se la voy a dejar entonces para el siguiente miércoles. En el Panteón Municipal de Cuitláhuac me dicen que hay una lápida, un monumento de una persona, de una joven, y me dicen que han visto a la joven ahí. ¿Qué sé? No lo sé, pero la próxima semana voy a estar en esa zona de Cuitláhuac y de Yanga haciendo algunas investigaciones, porque luego ya estamos empezando a salir. No se las queremos pasar hasta que ya las tengamos para que sea algo bien, pero me dicen que ahí, y me dicen que es por la tarde, que es alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando ven a alguien sentado ahí, y que se les empezó a hacer extraño a alguien que vive por ahí, que ocasionalmente se le va un balón o algo tiene que ver ahí en el panteón, y que iba y que por la tarde veían a una chica y pensaban que era alguna amiga que estaba llorando o que la había ido a visitar, pero se hizo frecuente y terminó siendo que no hay nada, y que ya 2 o 3 personas dicen que lo han visto. No lo sé, en este momento no tengo bien el dato, pero lo vamos a investigar para todos ustedes, así como la persona que me dicen, le digo que ya aparecieron historias de quienes ven a seres o a fallecidos cerca de las tumbas. En el panteón, el de los ricos, para que usted se ubique, quienes saben de los panteones aquí en Córdoba, en donde está una teja muy grande, café ahí en el panteón, del famoso Panteón de los Ricos, me dicen también que ahí es un joven el que se le puede ver ocasionalmente visitando la tumba. Y realmente, si usted va, la tumba está cerrada. Realmente no puede entrar, pero se ve que como si está ahí un rato y después entra y todo este rollo. No sé si, de acuerdo a lo que hemos platicado con Abraham Abdalá y con los estudiosos de este tema, sea que estas personas o estos seres no acepten que han pasado a otros planos. Pero de todo esto le vamos a traer imágenes y le vamos a platicar de verdad para que nos comente y pues sobre todo exponer el caso, y ya cada quien que tome pues el rumbo que quiera. Oiga, antes de que se me pase también, ya casi para despedirme, le quiero pedir por favor que use usted cubrebocas, use usted gel sanitizante y se lave las manos. Han crecido bastante el número de contagiados, por favor. Use el cubrebocas, todo lo sanitario, por favor. Y bueno, sí, de verdad, síganos por favor en La Polaca Noticias. Ahí estamos. Siga también a Electrónica 1 Live en Facebook. Electrónica 1, perdón, en Facebook. Electrónica1.com en la web. Y pues si tiene usted, necesita algún servicio y lo tiene Adán
tiene usted un evento, pues vaya con Adán Reséndiz, la gran diferencia. Si tiene usted que alojar a personas que vienen de fuera, Hotel HB, recuerde que es una gran opción para que pueda quedarse la familia y a precios muy accesibles, pero sobre todo unas instalaciones preciosas. Y bueno, si es cuestión de publicidad, con Exprime Publicidad y así sucesivamente. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Ya me voy. Está larga la historia del Panteón Municipal que le iba yo a platicar. Es verídica porque me lo confió alguien que trabaja en el cementerio. Se lo platicaré la próxima semana. Recuerde que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche. Recuerde también que el teléfono está abierto siempre, el 271-172-6103. Si usted no se atreve a platicarnos en vivo su relato, su vivencia, lo puede hacer vía WhatsApp a este número que está apareciendo en pantalla, 271-172-6103. Por lo anterior, de verdad, gracias. Diosito me lo bendiga. No se enganche usted con el entorno del terror de la polaca. Encomiéndese a Dios. Si cree en alguna deidad, la que sea, de verdad, pídale esa protección. Y mientras nos vemos, bueno, y que a mí no me abandone, por cierto, nos vemos la próxima semana. Pórtese bien bonito. Esto es, ha sido y será, La Polaca. Buenas noches.